Recording is on. Listo, bárbaro. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ven todas las diapositivas. Sí. Muy bien. ¿Alcanzan a leerlas? No. ¿Ahora se están viendo ustedes mismos? Bien. ¿Ahora sí? Sí, ahí estamos. Sí. ¿Sistemas neurodifusos? Sí, señor. ¿Ven la foto de dos melenudos ahí en el agua? Bueno, los sistemas neurofusi, la idea es de aprovechar un poco lo que hay a mitad de camino entre las representaciones simbólicas y las representaciones subsimbólicas que pueden ajustarse a partir de datos. La gran limitante de los sistemas, vamos a ver el siguiente, de los sistemas que vimos hasta la clase pasada, es que si bien tiene la potencia de que nosotros podemos entenderlo, de que podemos, el conocimiento que está almacenado en ese sistema basado en conocimiento, es inteligible para nosotros, para los humanos, tiene una capacidad de aprendizaje que no es automática. Entonces, en contraposición con, por ejemplo, lo que pasaba con las redes neuronales, que a partir de unos datos conocidos podían ajustarse a darnos una relación de entrada y salida que nosotros no entendíamos muy bien qué es lo que estaba representando, pero que con distintas técnicas de aprendizaje de máquina se podían ajustar, ¿no? Repasemos un poquito qué es lo que hacen los sistemas de inferencia difusa. A partir de unas entradas que teníamos, las pasábamos al formato de conjuntos difusos, en lo que se llama la fusificación. Luego, estos conjuntos difusos eran etiquetas lingüísticas en un sistema basado en reglas, en un sistema de producción. Estas reglas, al activarse, al dispararse, me daban a la salida otros conjuntos difusos, aplicando las distintas formas de implicancia que teníamos. Y a este conjunto difuso de la salida que formábamos con la agregación de todas las salidas de las reglas que se habían disparado, lo defusificábamos y obteníamos unas salidas. ¿Sí? Esto es lo que vimos hasta la clase pasada. Es una especie de repaso. La idea es darle cierta capacidad de adaptación a esto, ajustando las funciones de pertenencia, que las funciones de pertenencia se puedan ajustar del mismo modo que hacíamos con las redes neuronales, a partir de los datos que conozcamos del problema. O sea que es un requisito tener también datos disponibles para poder ajustar las funciones de pertenencia. Hay otras formas también que no las vamos a ver, pero se las menciono para que las tengan en cuenta, o si por ahí leen alguna bibliografía, que son los conjuntos difusos de tipo 2,
que están caracterizados por funciones de pertenencia que son a la vez, que tienen un rango de variación, digamos. No son, en vez de ser un triángulo o una campana de Gauss, como hemos visto en las funciones de pertenencia, son una suerte de huellas, porque tienen cierto ancho, entonces hay como una cierta indeterminación también en la función de pertenencia. Y bueno, hay algunas aplicaciones de ingeniería que han sido exitosas con estas técnicas. El que más ha hecho aportes a esto es el profesor Abraham Kandel. Pero bueno, no es lo que nos ocupa hoy, que son los sistemas NeuroFuzzy. Entonces, vamos a ver si podemos aprovechar, como decíamos, lo mejor de los dos mundos, teniendo disponibles datos previos de entrada y de salida. Esto es muy útil y se utiliza mucho para resolver problemas de identificación de parámetros, ¿no? Para modelado. Justamente, esto, por ejemplo, para el problema de hallar modelos, y después, bueno, si uno quiere hacer control con esos modelos también. Por ejemplo, lo que quieren hacer Daniela y Vero, esta puede ser una herramienta muy, muy útil, ¿no? Disponiendo de datos. Y como vamos a ver la identificación de ciertos parámetros del modelo, un modelo que obviamente va a ser basado en las reglas, ¿no? Las reglas que están vinculando entradas y salidas. Perdón. Se hace combinando nuestra vieja conocida backpropagation y un ajuste por cuadrados mínimos. Entonces, vamos a suponer que tenemos un sistema de inferencia difuso, ¿no? Un FIS de tipo Sugino. ¿Se acuerdan que vimos que había distintos tipos de sistemas de inferencia? El de Mamdani y el de Sugino fueron los dos que analizamos. Para hacer esta representación y para trabajar con el ANFIS, ¿no? El Adaptive Neurophagy Inference System, necesitamos un sistema de tipo Sugino, a que ahora vamos a ver por qué. Y vamos a imaginarnos una representación gráfica de ese sistema de inferencia para poder darle un formato de tipo red y de este modo poder aplicar lo que ya sabemos de entrenamiento de redes neuronales. La red va a ser una implementación, como dice aquí, una realización de las reglas que tiene nuestro sistema de inferencia, que son reglas de tipo if-then, ¿sí? Entonces vamos a suponer un sencillo sistema de inferencia difuso de tipo Sugino que está formado por estas dos reglas nomás, ¿no? Que dicen, si X es A1 e Y es B1, entonces F1 es C11 por X más C12 por Y más C10, ¿no? La otra regla es similar. Si X es A2 e Y es B2, entonces F2 es igual a C2 por X más C22 por Y más C20. Recordemos entonces que este sistema tiene dos entradas, X e Y, ¿sí? Tiene
4 etiquetas que son A1, B1, A2 y B2. Esos son conjuntos difusos definidos o caracterizados, como decíamos, por una función de pertenencia, ¿de acuerdo? Que son estas que vemos aquí, la mu sub A y la mu sub B, para el conjunto A y el conjunto B respectivamente. Y tenemos dos salidas, la F1 y la F2, que como estamos viendo dependen de ciertos parámetros de esas entradas. Y bueno, si analizamos esto, tenemos para identificar esos parámetros de salida. Recuerden que después vamos a hacer una agregación de esa salida, o sea que vamos a tener una única salida, una única F, por decirlo así, que tiene que ser la combinación de F1 y F2, que tranquilamente puede ser una superposición. Y decíamos que estos parámetros entonces son uno de los parámetros que vamos a tener que identificar para tener identificado nuestro modelo. De esta manera queda definida la función F1, la función F2 y la función total. Y los otros parámetros libres que vamos a aprovechar para modelar y para identificar a partir de los datos que tenemos son justamente las funciones de pertenencia de estos conjuntos difusos. ¿Sí? Entonces, si elegimos la norma triangular producto para modelar la conjunción, o sea, el AND, y la implicancia, ¿no? El DEN de la regla, podemos reescribir lo siguiente. Esto, la norma triangular que elijamos no es mandatoria, puede ser cualquiera. Nosotros ahora vamos a usar la del producto, ¿se acuerdan? Pero estaba también la del mínimo y también se puede usar. Pero bueno, vamos a razonar con esto. Acá arriba, chiquita, volví a repetir las dos reglas que tenemos. Las que conforman el sistema de diferencia difuso. Cuando evaluamos los antecedentes de las dos reglas, fíjense que tenemos una conjunción. Si X es A1 e Y es B1, para la primera regla, y algo similar para la segunda, podemos resumir esa conjunción en una variable omega sub i, w sub i, perdón, que es igual a, si aplicamos la norma del producto, al producto de las dos funciones de pertenencia, ¿sí? Estos subíndices i, en este caso, que tan sencillito, de dos reglas, va a variar entre 1 y 2, pero esto es para recorrer toda la base de reglas, ¿sí? Bien. Cuando evaluamos la implicancia, o sea, el DEN de la regla, y los consecuentes, entonces, la salida va a ser una salida que va a depender, fíjense, de la activación de cada una de las reglas, de la regla 1 y de la regla 2, que eso queda resumido en el producto, porque decíamos que modelábamos la conjunción y la implicación con el producto.
El producto de este W1 que acabamos de definir, que es función de las dos variables de entrada de x e y, por que también es una función, como estamos viendo, de las entradas de x e y. Y el signo más de lo que aporta la segunda regla, que es su grado de activación, que está dado por el W2 de x e y el F2, que es el consecuente de la segunda regla, que también depende de las dos entradas. Y esto lo normalizamos o lo referimos Perdón, para Gerardo, obtener que te Sí. interrumpa. No sé si Ivo apretaste la manito descuidado, me pareció a mí, por ahí vos, Gerardo, no lo ves. Lo querías No, hablar. no estoy viendo, yo no estoy viendo lo que hacen ustedes porque bajé Descuidado. la tapa. Yo estoy solamente viendo las presentaciones, así que si tienen alguna pregunta, interrúmpanme nomás. Bien. No sé, a mí me había parecido la manito de Ivo por ahí. Que quería hablar. Sí, no, si la apreté fue descuidado. Ah, listo, perdón. Ah, bueno, bárbaro. Bien, entonces, ¿se acuerdan lo que hacíamos cuando defusificábamos en la parte final de todo el proceso de inferencia difusa? Teníamos en cuenta para la salida de hacer una operación normalizada para que el aporte de activación de la salida, de cada regla, perdón, esté reflejado en la salida global, que en este caso va a ser F, ¿no? F es la combinación de F1 y de F2. Para simplificar un poco la notación y no perdernos en tanta simbología, directamente vamos ya sabemos que tanto las W sub i y las F sub i dependen de las entradas de X e Y, entonces lo escribimos sin los argumentos, como se ve en la última expresión. Entonces nos queda que F, o sea, la salida total de nuestro sistema es W1 por F1 más W2 por F2 sobre W1 más W2. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me van siguiendo? Sí, perfecto. Bien. Entonces vamos a, para seguir simplificando nuestra notación, vamos a denominar pesos normalizados a justamente este cociente, el peso sobre la suma de todos los pesos W que tenemos en nuestra base de conocimiento. Y podemos reescribir la ecuación que teníamos antes, la F, esta, si hacemos omega 1 sobre omega 1 más omega 2, y a esto lo llamamos omega 1 rayita, perdón, fíjense que queda F igual a omega 1 a W1 en rayita por F1 más W2 rayita por F2. Toda esta situación que estábamos representando con las reglas y con esta nomenclatura que nos acabamos de definir, nos acabamos de dar, la podemos representar en forma de un grafo, que es lo que estamos queriendo hacer, llevar las reglas a un formato de red, ¿sí? Como el que sigue. Fíjense, acá tenemos, volví a repetir la base de reglas abajo en amarillo. Tenemos las dos entradas, X e Y, que atraviesan las etiquetas lingüísticas, las A sub 1, A sub 2, B sub 1 y B sub 2. Hacemos la conjunción, que es este nodo
Yo si muevo acá el mouse, ¿ustedes lo ven? ¿Este movimiento? Sí, sí. Sí. Perfecto. Estos símbolos de productoria que se ven aquí son justamente los que están representando la conjunción. Fíjense, X es A1 and Y es B1. ¿Sí? Y esto era lo que yo llamé omega 1, el grado de activación del antecedente. ¿Sí? Luego hago la normalización y obtengo el W1 rayita. ¿Sí? Con ese W1 rayita, combinándolo con las entradas otra vez, ¿sí? Obtengo el W1 F1. ¿Sí? Rayita, que es esto. El W1 F1 rayita, ¿sí? Y aplicando el principio de agregación de la base de reglas, veo el aporte que tiene cada una de las reglas de la base. Esto está hecho, recordemos, para solamente estas dos reglas, pero esto se arma para las n reglas que conforman la base. Y a la salida, ¿sí? Combino en una única F el aporte de todas las reglas, que es, en este caso, F1 y F2. Fíjense que está sopesado o está influenciado por este W rayita, que es justamente el grado de activación que dio cada una de los antecedentes de las reglas. ¿Sí? No perdamos de vista que, en definitiva, lo que nosotros estamos queriendo hacer con esto es encontrar un mapeo de entrada a salidas, y entonces tengo equiparando una base de reglas dada a una función que va a ser obviamente no lineal, que vincule entradas y salidas. ¿De acuerdo? Bueno, este grafo todavía lo puedo asimilar a una red y a una red neuronal artificial si tenemos el cuidado de homogeneizar para cada una de estas capas que vemos que han aparecido aquí, las mismas familias de funciones. Si hacemos esto, fíjense que nos quedan una capa de entrada, una capa de salida y capas escondidas que podemos asimilarlo a lo que nosotros, es una red de tipo feed-forward, y la podemos asimilar a nuestra vieja conocida del perceptrón multicapa. Entonces, el ANFIS, el sistema adaptivo neurodifuso de inferencia, se asimila a una red que tiene esas 5 capas que acabamos de definir, ¿no? Entonces se produce una propagación de las entradas a lo largo de estas capas y se genera una salida. En la capa 1, la capa 1, recordemos que lo que hacía era
la parte de la fusificación, ¿no es cierto? Decíamos que si X era A1 y era B1, entonces viene después la inferencia. Esa conjunción es la que se hace en la capa 1. Cada uno de los nodos que tenemos en esta capa 1 genera justamente los grados de pertenencia de las entradas a una determinada etiqueta lingüística, a un dado conjunto difuso predefinido. Y acá podemos aprovechar justamente a no dejar completamente ajustadas las funciones de pertenencia que caracterizan esos conjuntos difusos, sino que ajustarlos en función de los datos que tenemos disponibles para hacer un entrenamiento. En lugar de lo que veníamos haciendo anteriormente, ¿se acuerdan con el ejemplo este de la propina que hemos visto, por ejemplo? En el que definíamos nosotros, en función de nuestro leal saber y entender, cómo eran esas funciones de pertenencia. Aquí lo que queremos es que se ajusten, quede definido el universo de discurso en función de los datos que tenemos, ¿sí? Y bueno, vamos a parametrizar entonces las funciones de pertenencia. Las podemos parametrizar de acuerdo a la forma que elijamos. Si tenemos, por ejemplo, las triangulares, tenemos 3 puntos. Si tenemos esta del ejemplo aquí, que es en forma de campana, también tenemos 3 parámetros, que son el A, el B y el C, para cada una de las funciones de pertenencia. La expresión matemática es la que vemos aquí, de la función de pertenencia, ¿no? 1 sobre 1 más x menos c sub i sobre a sub i en módulo, todo elevado a 2 b sub i. Y a estos le vamos a dar el nombre de parámetros de antecedentes, ¿sí? Porque son justamente unos parámetros que identificaremos a partir de los datos que ajustan las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos de los antecedentes. ¿De acuerdo? Gerardo, una pregunta. Sí. Para poder parametrizar, generalmente ¿qué se hace? Se grafican los datos y se busca una función. ¿Cómo se busca esa función y los parámetros? No, eso lo vamos a ajustar. Justamente el algoritmo de aprendizaje los va a encontrar, los va a ajustar. Como que ponemos unos aleatorios al principio y después se ajusta. Exactamente. Bien. Ahora enseguida vemos cómo es el mecanismo. Ahora estamos viendo solamente la arquitectura, cómo está hecho. Y ahora en la segunda parte vamos a ver cómo se entrena esto y cómo quedan identificados los parámetros, estos 3 en este caso, en los antecedentes, y los otros parámetros libres que teníamos también, que eran los de la salida. Bien. El conjunto difuso de la salida queda definido por esos parámetros. ¿Se acuerdan que eran los singleton que veíamos que caminaban todo a lo largo del universo de discurso en función de la activación de los antecedentes de las reglas? Bien. Entonces, suponemos que para nuestro sistemita de 2, vamos a ir con el ejemplo de 2 reglas, tenemos funciones de pertenencia en forma de campana que tienen esos 3 parámetros que luego vamos a poder identificar con los datos que tenemos. Pasamos a la capa 2, en la que cada nodo lo que hace es calcular la conjunción
de las dos, en este caso de las dos variables de entrada, obteniendo la variable esta que llamamos WI. Nosotros elegimos al principio, como les decía, la del producto, pero podía ser la del mínimo o cualquier otra norma triangular. Y esto lo podemos definir como la fuerza de disparo para cada regla, que queda resumida en este parámetro, no en este parámetro, esta variable WI. A ver. Bien. Si quieren, repasamos acá. Tenemos la capa 1, que lo que hace es la fusificación de las variables de entrada. La capa 2, que es lo que hace la conjunción, y nos da como resultado los W sub I. La capa 3 lo que hacía era la normalización de estos pesos. Entonces, a la salida de esto tenemos los W sub I rayita, que podemos denominar como una fuerza de disparo normalizada de cada regla. ¿Se entiende el concepto de por qué se llama fuerza de disparo? Porque en función del grado de activación que tenga cada regla, si este peso es muy grande, eso quiere decir que la salida de esta regla va a incidir mucho en el resultado final, en el conjunto difuso de la salida. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Bien. Luego la capa 4 lo que hace es que se identifiquen los parámetros de las funciones de salida, que los vamos a llamar parámetros de consecuente, por ser una simetría, digamos, los otros eran los parámetros de los antecedentes, y estos van a ser los parámetros de los consecuentes, que son los C sub IJ que acompañan a las variables de entrada en la definición de la función de salida. A ver, vamos a volver. ¿Sí? En la capa 4, lo que hacemos es definir los parámetros. Bueno, acá no se ven justo, estos están acá. Estos parámetros C sub IJ, ¿sí? Que están acompañando a las entradas para definir las distintas salidas o consecuentes de las reglas. ¿Sí? Y la última capa, la capa 5, es simplemente la capa de salida que lo que hace es combinar. Acuérdense que para un sistema difuso a la salida hacíamos un also, era agregar todo lo que aportaba cada una de las reglas. En este caso, eso va a ser tan sencillo como hacer la sumatoria de todas las señales de entrada, ¿sí? Como lo tenemos enfocado acá, fíjense la capa 5, lo que hace es sumar todo el aporte de cada una de las reglas y con eso hace una combinación lineal para dar la función f. ¿Sí? Bueno, esto es entonces la arquitectura de nuestro sistema.
de reglas difusas transformado a una implementación en formato de grafo o de red, ¿sí? Bien. Ahora, lo que queríamos hacer era ajustar estos parámetros, identificar estos parámetros en función de los datos disponibles. Entonces, podemos reescribir la función de salida. O sea, fíjense que esto ya sería justamente lo que estamos buscando, ¿no? El mapeo de entrada a salida. Esto es la función que estamos tratando de encontrar con el formato de reglas y entrenándola a partir de los datos que tenemos. Esta función la podemos expresar entonces como la sumatoria de la fuerza de activación, ¿cómo es que le habíamos llamado? La fuerza de disparo normalizada multiplicada por la entrada X multiplicado por el parámetro C11 y así para cada una de las entradas que me están aportando cada una de las reglas. ¿Sí? Se ve como esta expresión es ni más ni menos que escribir una ecuación que me esté modelando esta F, ¿no? ¿Sí? Esto corresponde a F1, ¿sí? Y esto corresponde a F2. ¿De acuerdo? Entonces, con los datos de entrada y salida, vamos a ajustar los parámetros de los consecuentes primero. Dejamos fijados los parámetros antecedentes por un momento, ajustamos los parámetros de los consecuentes en una pasada de aprendizaje de tipo hacia adelante, o sea, le inyectamos un juego de datos de entrada y un juego de datos de salida, y las entradas las propagamos hasta la capa 4, donde vamos a identificar estos C sub IJ en una primera aproximación, ¿no? Esto es algo que vamos a ir haciendo sucesivamente, como hacíamos los aprendizajes de redes neuronales por épocas, ¿se acuerdan? Y aquí podemos utilizar un método de identificación de parámetros como por ejemplo el de cuadrados mínimos. Una vez que hacemos este ajuste, vemos cuál es el error que se genera con la salida, y en una pasada hacia atrás vamos a hacer la identificación de los parámetros libres que nos quedaron en los parámetros de los antecedentes. ¿Se acuerdan que eran los que me daban la forma de la función de pertenencia que definían los conjuntos difusos de las etiquetas lingüísticas? Lo que usamos aquí es equivalente al método que ya conocíamos para el perceptrón multicapa, que es la regla delta generalizada, ¿se acuerdan? El backpropagation.
esto se aplica sucesivamente hacia adelante y hacia atrás hasta, bueno, la condición de salida puede ser o un límite en las épocas de entrenamiento o una evaluación del error de aproximación a un ajuste de datos, ¿sí? con la base de datos disponible que tenemos. Bueno, fíjense que este algoritmo de aprendizaje es un algoritmo híbrido porque tiene, en este caso está combinando los cuadrados mínimos y la retropropagación. Y se aplica en forma desacoplada porque entreno en una pasada cuando trato de ajustar entrada y salida, ajusto los parámetros consecuentes primero y después hacia atrás, haciendo la retropropagación, los parámetros antecedentes, ¿sí? Entonces esto permite ajustar, permite hacer variaciones con distintos algoritmos. Nosotros aquí elegimos estos, que son los clásicos que utiliza el ANFIS, pero uno puede buscar distintos algoritmos de optimización o por descenso de gradiente o cualquier otro algoritmo de optimización, como los algoritmos genéticos, o incluso también se me ocurren los de aprendizaje reforzado, e ir viendo cómo se desempeñan y utilizarlos como un banco de prueba de ajuste para el mapeo entrada-salida. Bueno, esto es básicamente la idea central del ANFIS. Yo lo que quería, bueno, acá hay algunas referencias recomendadas. Está buena por ahí lo que explica la toolbox esta que estábamos viendo ya para las clases anteriores, de los ejemplos que vimos, el ejemplo de la propina, del manejo de la interfaz con MATLAB, de la toolbox de lógica difusa. Tiene un apartado del ANFIS que también es muy, muy completo. Y hay una herramienta también que, así como estaba la toolbox de FUSI, hay otra herramienta que nos permite la generación y el ajuste de sistemas NeuroFUSI. Bueno, ahora lo que les propongo por ahí es hacer una breve pausa y vemos un poquito, jugamos un poquito con el MATLAB. Un ejemplo muy, muy sencillito. Hacemos entonces una pausa. ¿De cuánto? Una horita. Y de lo que dé renovar el 2 mate, horas. por ejemplo. No. Renovamos el mate y espérate que a ver si detengo la grabación. ¿Estás seguro de que